Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. El estremecedor caso de Andrei Chikatilo tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niño. Su hermano mayor, Stefan, fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual. Aquel cóctel sanguinario generó en Andrei un miedo continuo a sufrir las mismas vejaciones que su hermano, aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie del país. El 16 de octubre de 1936, en plena época estalinista, nacía Andrei Romanovich Chikatilo. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en su pequeña localidad natal marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Pero su carácter introvertido e inseguro, temeroso de lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos le atormentaban. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas. Al no ver bien, era muy patoso, mientras él se limitaba a aguantar el chaparrón. Y actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le abofeteaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y por tanto reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el sexo, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a mofarse de él. Se cree que aquella vez fue la gota que colmó el vaso. Habían despertado a la fiera. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de voyeurismo, ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Pero eso no fue suficiente para este hombre. En su vida faltaba algo, y lo descubrió el invierno de 1978, y con él se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años, a la que Chikatilo convenció para que le acompañase a una cabaña a las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar, dado el carácter afable del profesor. Una vez dentro, empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió un brazo y al ver la sangre, Andrei tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba, sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato pudo eyacular como no lo había hecho nunca. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. 2 días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella amputación se convertiría en su firma. A causa del acoso que sufrió como profesor, Chikatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente, su nuevo puesto requería que viajara muy a menudo, así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando sin ningún pudor. Tras haber realizado su primer asesinato, Chikatilo ya no podía parar.
Y así comenzó la carnicería. Y con la facilidad que le daba a su nuevo trabajo, era solo cuestión de tiempo. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años, con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impedía y ante el desdén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero la estranguló hasta matarla y entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si fuese un animal. Sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde le cortó los senos y se comió los pezones. Y finalmente volvió a firmar este nuevo asesinato arrancándole los ojos. Durante ese año asesinó a 4 personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg, de tan solo 9 años. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Si hasta en ese momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Cicatelli asesinó a 53 personas, después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Las víctimas se trataban principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental. Eso le facilitaba mucho las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, violaciones, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y escisión de los ojos. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil del supuesto criminal. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años con claras muestras de disfunción sexual, según se desprendía de las mutilaciones a que sometía a sus víctimas, y sin ningún tipo de enfermedad mental y o esquizofrenia, dada su planificación en los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso continuaron las pesquisas. Por aquel entonces tenían a 25,000 sospechosos, entre los cuales no se encontraba Cicatilla. Mientras tanto, este seguía asesinando hasta que un día le detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov, pero su sangre no correspondía con la hallada en la escena de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era el A y el del asesino era AB. Gracias a investigaciones posteriores, se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen, algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Le dejaron en libertad, aunque volvió a ser encarcelado durante 3 meses por abuso a menores. Pasó casi un año hasta que en 1985 volvió a matar y siguió haciéndolo hasta el 5 de noviembre de 1990. Asesinó a su última víctima en la localidad de Lescos. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la búsqueda y captura de este asesino en serie. 15 días después, Cicatilla fue arrestado en la estación de la citada población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablase. Fueron interrogatorios muy duros en los que le accedieron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente, tras múltiples intentos, optaron por utilizar a una psiquiatra. Bastaron 2 horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de hostigarle. Durante ese tiempo explicó su terrible infancia y qué le llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, describió cómo perpetraba
las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país. En abril de 1992 se inició el juicio para demostrar si Chikatila había cometido los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida encerrada en una jaula les provocó escalofríos. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podía hacer con esto?, gritó Andrei mientras se bajaba los pantalones y mostraba su pene a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que, en los actos sexuales perversos, experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó 2 meses después, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte, aunque apelaron para evitar la ejecución del preso. Esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatila murió de un tiro a la cabeza. Ahora se cumplen 26 años de su ajusticiamiento. Esta fue la historia del asesino en serie Andrei Chikatila, el carnicero de Rostov. ¿Y a ti, cómo te quedó el ojo? Hasta la próxima.